Ahora sí, por favor, me van corrigiendo la pantalla. ¿Dónde está? Yo no sé utilizar esto. Presentación. ¿Dónde está mi archivo? No lo encuentro, mi archivo. Ya. Muy bien, por favor, me confirman si se está viendo el archivo. Sí, Lice, buenas tardes. Ya, ¿cómo están? Buenas tardes. Estoy queriendo mostrarles lo que es el tema sobre el sistema de contabilidad integrada. Hoy más vamos a ver lo que es la parte teórica, ya porque necesito ir engranando todo este tema, ¿no? Que es esta pantallita. Entonces, la definición del sistema de contabilidad integrada. Vamos a ver qué es la definición. Según el artículo 9 de la Resolución Suprema 22.2957, que habla sobre las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, define, ¿ya? Es el conjunto de principios, normas, recursos y procedimientos que consideran regulaciones jurídicas, normas y o prácticas administrativas utilizadas para evaluar, procesar y exponer los hechos económicos que afectan que puedan afectar al patrimonio de las entidades del sector público. Entonces, el sistema de contabilidad gubernamental es el conjunto de principios, normas, recursos y procedimientos para regular, que regulan las normas, las técnicas y todas las actividades administrativas que se utilizan al momento de evaluar y procesar todos los hechos económicos que suceden en las entidades del sector público. ¿Cómo se integra la contabilidad? ¿No? Integración de la contabilidad integrada. Volviendo a mencionar esta resolución suprema, indica que la integración se produce a través del procesamiento de información registrada en el subsistema siguiente. Tenemos la contabilidad integrada gubernamental, tenemos el subsistema, presupuesto, patrimonial, tesorería. Entonces, ¿qué está haciendo la contabilidad gubernamental? Está integrando todo el tema de presupuestos, todo el tema de patrimonio y también el tema de tesorería, que se registra en recursos y gastos presupuestarios. Primero pasa por el presupuesto, todos los recursos, todos los gastos presupuestarios pasan al presupuesto. El segundo, los activos, pasivos, patrimonios y recursos y gastos corrientes también deben ser registrados. Y claro que sí, también se registran los recursos y gastos en efectivo que se realizan en cada institución financiera. Entonces, la contabilidad gubernamental, como es una contabilidad integradora de este presupuesto, el patrimonio, el tesorería, tiene diferentes subsistemas, ¿no? Que ya lo habíamos visto también en el cuadrito que hemos mencionado en la ley SAFCO, que tiene el subsistema para programar, organizar las actividades, que son la programación de operaciones, la organización administrativa y el presupuesto. Como segundo punto tenemos para ejecutar las actividades, ¿no? Son sistemas que nos permiten realizar la ejecución de actividades a través de la administración de personal, administración de bienes y servicios, tesorería y crédito público, así como la contabilidad integrada. Y para controlar el sector público, el control gubernamental,
Todo esto ya lo habíamos visto en la ley, estudiando lo que es la ley SAFCO, que es la ente o la ley mayor que norma todo el sistema del sector público. ¿Cuál es la composición del sistema de contabilidad integrada? Es esto que habíamos mostrado en este cuadrito, ¿no? El sistema de presupuesto, el patrimonial y el tesorería. Está integrando 3 subsistemas: presupuesto, patrimonial y el subsistema de financiero o de tesorería, que serían los ingresos que perciben nuestras instituciones. Es importante conocer que estos subsistemas están compuestos por sus propias cuentas, sus propias partidas, qué conceptos descriptivos tiene, y nosotros debemos identificar, interrelacionar estas cuentas adecuadamente a través de análisis de cuentas que intervienen en el momento indicado, ya afectando a 3 subsistemas de contabilidad integral en un registro único y aplicando al concepto ampliado de recursos y gastos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, volvemos a este cuadrito, ¿no es cierto? Identificamos los recursos, qué ingresos tienen las instituciones públicas. Vámonos a la alcaldía. La alcaldía tiene ingresos del TGN. Entonces, para hacer su registro presupuestario, yo tengo que aplicar las partidas presupuestarias, las cuentas presupuestarias, y posteriormente tengo que aplicar a la contabilidad gubernamental, que también tiene sus partidas y tiene su propio movimiento contable. Lo mismo pasa cuando realizo compras de actividades patrimoniales, otros recursos, y cuando hago gastos o pagos en efectivo o pagos en cheque por algunas obras realizadas. Entonces, volvamos aquí. Y una vez visto que tenemos que analizar todos los conceptos que nos implican poder ejecutar estos 3 subsistemas, tenemos que hacer un análisis de lo que es el activo, lo que es el pasivo y el capital, ingresos corrientes y también los egresos corrientes. Activo, todos sabemos qué es el activo. ¿Qué es el activo? Ayúdenme con esto, vamos. ¿Qué es el activo? Hola, hola. ¿Nadie? Es un bien tangible o intangible, puede ser muebles y enseres, computadoras o algo así, dice. Sí, está bien. En contabilidad, cuando pasamos contabilidad, ¿a cuál lado cargamos los activos? ¿Al debe o a la B? El debe, ¿no ve? Es algo que posee la empresa y se registra siempre, activo al haber de una empresa, forma parte de estas cuentas reales o de balance. Se registra siempre en el debe, porque cuando nosotros vamos a disminuir, vamos al haber, ¿cierto? Entonces, los activos son todas las bienes que poseen una empresa o persona natural, denominada también activo, que es lo que tiene una empresa y forma parte de las cuentas reales o de balance. Están ingresando un ratito, por favor. ¿Dónde está? Aquí está mi ingreso. Ya. Pondremos ahí. Ya. Entonces, el concepto del activo en contabilidad ha evolucionado, dice, ¿no? Desde una consideración jurídica que se referiría a la propiedad de bienes o derechos hasta la actual, que requieren únicamente el control de bien o derecho. También se considera activo aquellos bienes o derechos propios, ya sean en bienes, en especie o en efectivo, que tienen en beneficio económico futuro. Cuando hablamos de activo, nosotros en la cuenta en el lado debe, anotamos todo lo que es caja, efectivo, bancos, inventarios, activos fijos, y si hubiera inversiones, todo eso
registramos y lo disminuimos cuando llevamos al haber. Entonces, si yo estoy incrementando mi caja, tengo que cargarlo al débito. Y si estoy disminuyendo mi caja, tengo que mandarlo al haber, ¿cierto? Entonces, el pasivo, ¿qué es el pasivo? Ahí está en la pantalla. A ver, vamos, ¿qué es el pasivo? Hola, hola. Despierten. El pasivo son las deudas, licenciada. Son las deudas. Son las deudas que registramos en el periodo, en la gestión, que pueden ser a corto plazo, si está dentro de una gestión, y quizá pueden ser deudas a largo plazo, que están a más allá de otra gestión. Son obligaciones con terceros a corto, mediano y largo plazo, y es el financiamiento provisto por un acreedor y representa lo que la persona o empresa debe a terceros, bancos, proveedores, impuestos. También están los salarios de nuestras empresas. Esta cosita que es, ya está más grande, ¿no es cierto? El capital. El capital, si agarramos la fórmula en contabilidad que hacemos, es activo y pasivo, ¿no es cierto? Tenemos que sacar el capital. Es la diferencia entre los activos menos pasivos. Entonces, tenemos ahí el capital, que incluye o está constituido por la suma de todas las cuentas del capital, capital social, reservas, utilidades acumuladas y las utilidades o ganancias que tuvieran en el ejercicio después de haber restado los ingresos menos los gastos. Tenemos la utilidad, eso se carga al capital. Ingresos cocientes. Si nosotros trabajamos en una empresa privada, es lo que llamamos las ventas cocientes, ¿no? Ingresos por ventas cocientes. Son las actividades rutinarias que está desarrollando una empresa. Ahora adaptemos esto a entidades públicas. Ingresos cocientes son aquellos que provienen de la acción coercitiva del Estado, ¿ya? Entre ellos están, ¿qué ingresos tenemos? Impuestos, las tasas, las contribuciones, la venta de bienes y servicios producidos, el manejo económico del patrimonio, intereses, utilidades, quizá aplicación de multas, recepción de aportes y otros, ¿no es cierto? ¿Qué impuestos conocemos como ingresos cocientes? A ver, en una alcaldía. Vamos, ¿qué impuestos tenemos como ingresos cocientes? Impuestos de las alcaldías, dijo Licen. Sí, ¿qué impuestos cobran las alcaldías? El RUA, impuestos a los bienes inmuebles. Muy bien. ¿Qué más? El Tesoro General de la Nación o a nivel nacional, ¿qué impuestos cobran? Vamos, otras personas también, no solo tengo un estudio. ¿Qué impuestos tenemos a nivel nacional? Muy callados todavía son. Ya, pero tenemos dentro de lo que es el impuesto del Tesoro General de la Nación, con participación tributaria, tenemos los impuestos al valor agregado, que tiene como ingresos el Estado. Tenemos el impuesto a las transacciones, el impuesto a las utilidades y todos los impuestos que se manejan a través de la ley 843, que se registran como ingresos cocientes para el Tesoro General de la Nación, ya y eso a través de diferentes fondos realizan el aporte o transfieren recursos a las diferentes instituciones como ser alcaldías, gobernaciones, universidades. Pero todo eso está registrado como ingresos cocientes. Las alcaldías cobran impuesto inmueble, cobran impuesto a la propiedad de vehículos, pero también están las tasas, las contribuciones. A ver, un ejemplo de tasas. Tasa de aseo público,
¿Algún otro ejemplo de tasas? De alumbrado público, licenciada. De alumbrado público. A ver, otro ejemplo de tasas. Vamos, chicos, no tenemos toda la tarde. Otro ejemplo de tasas. Dicen los que recogen la basura. Sí. También cuando vamos al aeropuerto nos cobran, ¿no es cierto? Una tasa por aeropuerto, ¿no es cierto? Uso de Entonces, terminales, uso de aeropuertos, exacto. ¿no? Entonces, todos esos son aportes que van a contribuir a los ingresos corrientes de del Tesoro General de la Nación, ¿ya? Contribuciones especiales pueden ser, bueno, en cuanto a obras, y yo hago la mitad, tú haces la mitad, pongo mi contribución, ¿no? Entonces eso sería en cuanto los más conocidos que tenemos están los impuestos y las tasas. Las contribuciones son a acuerdos mutuos que llegan entre empresas privadas con la gobernación. La empresa privada pone una parte y la empresa pública pone otra parte y se genera una contribución social. Entonces, ya hemos conocido los ingresos. Ahora, ¿cuáles son los egresos corrientes? ¿No? Aquí está todo descrito, los egresos corrientes, pero dices, son los que incluyen los entes públicos por la compra de bienes, pueden ser fungibles o servicios, mano de obra, que quedan inservibles o desaparecen, ya sea por el consumo del uso que son objeto de proceso administrativo, ¿no? O sea, la mano de obra es un servicio, no lo puedes tocar, no lo puedes ver, pero sí te están prestando ese apoyo laboral que realizan los trabajadores. Entonces, incluye todos los gastos corrientes que están administrativos, papeles de oficina, aportes laborales y todos los gastos que tienen las instituciones con el objeto de proceso administrativo productivo en el que son utilizados, incluye los intereses de deuda pública como interna, como externa y las transferencias. Hay una personita que está entrando, ¿dónde se me ha ido? Ya no le ingreso. Un ratito, por favor. Vamos a ingresar a esa personita que está solicitando ingresar aquí a la reunión. Ya. Entonces, decíamos. ¿Dónde está mi pantalla? ¿Dónde se ha ido mi pantalla? Se ha ido mi presentación. Hay muchas personas que participan a través del WhatsApp. ¿Dónde está mi presentación? Se ha perdido mi presentación. Un ratito, por favor, se ha perdido mi presentación.
Ya, perdón, se me fue la pantalla, se ha cerrado mi archivo. Entonces estábamos explicando lo que son los egresos. A toda esta información de los pasivos, activos, capital, ingresos y egresos, que ya es lo que más o menos conocen dentro de la contabilidad en general, tenemos lo que son las categorías programáticas en las instituciones públicas. ¿Qué son las categorías programáticas? Son códigos, ¿ya? Son códigos por los cuales, indica aquí, son acciones presupuestarias que deben ser adecuadamente identificadas por cada entidad pública. Debe expresar los objetivos y recursos financieros que se le asignan para el cumplimiento de las metas planificadas. Es aquel conjunto sistemático que ordena y clasifica acciones presupuestarias con el fin de alcanzar los objetivos, metas y resultados plasmados. Todas las categorías programáticas, a ver si tienen un proyecto X, ¿no es cierto? Tiene que tener un código para ser registrado y ese código está dentro de la categoría programática. A ver, vamos, las alcaldías, todas las alcaldías tienen un código, es como su carnet aparte del NID, dentro de lo que es el presupuesto y todo eso, tienen una categoría programática en la que identifican a la empresa. El Estado, el gobierno central, identifica a todas las alcaldías a través de sus categorías, a través de sus códigos, ¿ya? Y son los códigos los que entran al sistema. Y dentro de la programática se desglosa en programa, actividades, ¿no? Y proyecto. Se desglosa en tres partes. Tenemos en una el programa, las actividades y el proyecto, que va registrando de a 2 a 3 dígitos en cada uno, donde el programa es la categoría programática de máximo nivel, está relacionada a los objetivos de gestión institucionales y cuya producción es terminal. Es decir, representa los bienes y servicios que las entidades públicas ofrecen según sus competencias definitivas. Y la norma, ¿no es cierto? Refleja un propósito esencial de un conjunto de acciones presupuestarias que ejecuta una entidad pública que contribuya al logro de objetivos de la política pública. Ya, entonces, ¿qué es la categoría programática? Es el máximo nivel relacionado con la institución, con el objetivo máximo de la institución. Esto lo vamos a entender un poquito más adelante en la parte práctica. La actividad comprende parte de las acciones operacionales de un programa, por lo que es condición para la consecución de uno o varios productos terminales. Si bien contiene una relación, insumo-productos representa únicamente el proceso que culmina con cada producto. Entonces, tenemos como programa el programa 100. ¿Qué es el programa? Vámonos a la gobernación. A ver, Servicio Departamental de Salud, ¿no? El Servicio Departamental de Salud es un programa, ¿ya? Y actividad puede ser una de las dependencias de salud, no sé, centro de salud, alguna dependencia que tiene, ¿no? Centro de salud, tanto de actividades. Hay actividades específicas, centrales, eso ya en la parte práctica lo vamos a desglosar. Y el proyecto, cuando es parte administrativa, es actividad. Y hay otros que son proyectos. Los proyectos es la parte de un programa que comprende la fase de la ejecución de un proyecto de inversión pública. Esta categoría programática solo es aperturada cuando se tiene que asignar recursos para dar comienzo a la ejecución de un proyecto de inversión. Y dice cerrada cuando el activo fijo está en condiciones de generar bienes y servicios. Esta categoría de proyectos se activa cuando estamos implementando la construcción de un camino, por decir. No, cuando hacemos caminos es un proyecto. Cuando estamos construyendo un puente es un.
Entonces, esta clasificación nos indica que todos los proyectos deben tener su codificación dentro de lo que es la categoría programática, ¿ya? Dentro del programa 100 está el proyecto 1, el proyecto 2, el proyecto 3, el proyecto 4. Así enumerados cada uno de los proyectos, y las actividades son más temas administrativos que también se van enumerando uno a uno todas las actividades que afectan al gasto corriente, conformando los gastos de funcionamiento y gastos corrientes. Ya, actividad. A ver, les pongo nuevamente el ejemplo de Servicio Departamental de Salud. Es una categoría programática completa que tiene, y ahí vamos a poner como programa 10, ¿ya? Como tiene una parte administrativa para realizar gastos financieros, gastos de funcionamiento y todo esto, le van a asignar un código como actividad, ¿ya? Actividad número 2, 3, dependiendo cuántas unidades administrativas tiene. Y para todos los proyectos que vaya teniendo, va a generar otro código, ¿ya? Proyecto construcción hospital, proyecto, apoyo a niños con cáncer. Entonces van a ir identificando diferentes códigos según la cantidad de proyectos que se tenga. Y cada proyecto debe trabajarse con ese código hasta finalizarse. Entonces, para esto se debe hacer una apertura programática en la cual debe efectuarse en base al conocimiento de cada entidad pública. Esto ya lo determina a través de las normativas vigentes, entonces esto lo voy a pasar de largo. Y tenemos aquí un cuadrito que es el proceso de registro del sistema contabilidad integrada acá. Sí, ahí se ve. Entonces, el sistema de contabilidad integrada, habíamos dicho que tiene 3 subsistemas, ¿no? El registro presupuestario, el registro patrimonial y el registro de tesorería. ¿Cuáles son las herramientas que tienen? Directrices presupuestarios, registro presupuestario, ¿no es cierto? Estamos hablando de registro presupuestario. Están todas las directrices presupuestarias y los clasificadores presupuestarios. Para el registro patrimonial hay un plan de cuentas, manual de cuentas y un clasificador económico. Ya no es presupuestario, es económico. Y el registro de tesorería maneja un clasificador de operaciones efectivas y manuales de recursos efectivos, ¿ya? Entonces, cada cual maneja su plan o su clasificador de recursos, clasificador de gastos, de presupuestos, y cada uno tiene sus herramientas que están normadas y que las emite el Ministerio de Economía y Finanzas. Ya ustedes entran a la página web, ponen Ministerio de Economía y Finanzas, clasificadores presupuestarios, te arroja todos los clasificadores de qué gestión eres. Ya el plan de cuentas, clasificador económica, lo mismo te arroja. Y si pones clasificador de operaciones de ingresos, igual, te desglosa. Entonces, todo lo que hemos hablado se forma en esta parte. ¿Ya? De todas las herramientas que cada subsistema utiliza, tenemos los gastos de contabilidad, los recursos de contabilidad, los fuentes, organismos y las operaciones. No me estoy acordando qué significa este término. Las operaciones de gastos y las operaciones de recursos, ¿ya? Y este es el formato de un comprobante, donde nosotros aquí vamos a poner la apertura programática, que es la partida, que es el código, que es el programa, la actividad, el proyecto,
aquí vamos a ir desglosando. Aquí en estos 2X va a venir el programa, aquí van a venir qué tipo de actividades en una de estas X, y en una de estas otras X van a venir los proyectos. Entonces viene la categoría programática. En esta FF es fuente de financiamiento. Toda categoría programática tiene una fuente de financiamiento. ¿Quién nos está financiando? ¿Será el Tesoro General de la Nación? ¿Serán registros de hidrocarburos? ¿Serán recursos de hidrocarburos? ¿Serán coparticipación tributaria? Entonces el Estado tiene una clasificación de ingresos, eso en tema tributario tuvieran que haberlo revisado, para poder tener la fuente de financiamiento. Organismo financiador. Todos los ingresos nacionales están financiados por el TGN, por el Tesoro General de la Nación. Organismo financiador, el TGN también tiene su código. Puede ser fuente de financiamiento externo, la ONU, ¿no es cierto? La ONU es una institución americana que entrega recursos al Estado. Entonces, organismo financiero externo va a tener su código. Aquí vamos a poner la partida del presupuesto. Ya aquí el tipo de la entidad, la cuenta contable, vamos a describir qué transacción está haciendo, siempre tiene su auxiliar y ahí se registra el deber o el haber. Si está aumentando los ingresos a caja, van a ir al deber. Si está disminuyendo nuestra caja, va a ir al haber. Es el mismo sistema que se maneja en la contabilidad gubernamental, pero aplicando diferentes formatos, pero que primero se aplica al presupuesto. Es un poco complejo, ¿no? Esta parte, chicos. ¿Habían conocido esta tablita más antes? Hagamos una pausa ahí. No, Liz. Para poder entrar a ejercicios prácticos, en los ejercicios prácticos nos van a mostrar así. Tenemos que ir manejando, jugando con los presupuestos, ¿ya? Entonces, este es el formato de un comprobante. Es un poco diferente y más complejo a lo que es una institución o una empresa. Pero cuando vayamos nosotros a una institución, todo esto ya está en el sistema SIGEP. Nosotros no llenamos esto, solo introducimos los datos. Y tenemos que conocer cuándo está disminuyendo, cuándo está aumentando un dato para poder aplicar y colocar el código de la cuenta contable para que nos genere el comprobante. Todo es sistema y esto tenemos que aprender. Es una pequeña base de lo que es el sistema SIGEP. Mira, aquí tenemos una estructura de cuentas y partidas por subsistemas, ¿ya? Esto también, si ustedes entran al internet, a la página del Ministerio de Economía y Finanzas, van a desplegar toda esta información que les estoy mostrando. No es necesario que les mande. Toda esta información está en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Y aquí está el subsistema de presupuestos. Por ejemplo, los ingresos de operación. Dentro de los ingresos de operación tenemos venta de bienes y servicios. Y aquí están todos sus ingresos, ¿no? Ingresos por impuestos. Aquí van a poner IDH, impuesto a los seguros, IVA, IT, y todo eso va desglosando. Y todo esto está normado. Todo esto está normado. Lo mismo los gastos. Nosotros vemos servicios personales. ¿A cuáles son los servicios personales? A ver, ¿qué gasto pueden ustedes, dentro de lo que saben, incluir a servicios personales? A ver, yo creo que sí podemos ver qué gasto podría ir a servicios personales. Pasajes servicios. Sí, puede ir, pasajes y viáticos podría ir, ¿por qué no? En servicios personales están todo lo que es los salarios de las personas que trabajan, de los funcionarios o servidores públicos, ¿ya? Sus sueldos, sus aportes laborales, sus patronales, todo eso está ahí.
Los servicios no personales igual tienen un desglose de actividades que estamos activando, o sea, todo lo que ya no es referente al personal, servicios no personales, tenemos ahí, se me ha ido, voy a revisar esta parte. Los materiales y suministros, tenemos aquí compra de papel, compra de material de escritorio, o sea, todo está. Si compras tienes que identificar dónde lo vas a cargar. Si compras gasolina, ¿dónde lo vas a cargar? A materiales y suministros. Si compramos, ¿qué cosas necesitan las empresas? Ya, un seguro, ¿no? Entonces yo tengo que identificar dónde voy a clasificar todo esto. Siguen entrando, pero ya es tarde. ¿Dónde voy a clasificar? Y este es lo que cuando ustedes vayan a trabajar, esto es lo que tienen que dominar. ¿Dónde voy a clasificar todos los gastos que está teniendo una empresa? Ustedes van a poder identificar si son expertos en ingresos, si su área de trabajo va a ser ingresos, entonces tienen que aprenderse todo ingresos, tienen que tener su documento aquí, su documento insertado aquí en la hoja, su documento aquí y subrayar, ingresos de operación son esto, venta de bienes, subrayar con su manual así al lado, tienen que trabajar. Si tienen el grupo de gastos, servicios personales, no personales, materiales, compra de activos reales que pueden ser compra de un escritorio, compra de un reloj biométrico para tomar asistencia, ¿no? Entonces, ahí está toda la información y cuando yo tengo un activo, algo que estoy comprando, tengo que coser a mi clasificador, a mi grupo de partidas e identificar dónde tengo que registrar. Porque si me equivoco aquí, ahí estoy frita. Tengo que hacer procesos de reversión, puede quedar al final de la gestión y no me puede cuadrar los datos. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que imprimirse el documento y trabajar sobre eso y paulatinamente ya uno se va memorizando toda esta información. Para el sistema patrimonial, todo esto es presupuestos. Para el sistema patrimonial igual tiene su codificación. ¿Cuáles son las cuentas del activo no cociente, pasivo cociente? Esto igual son cosas que tienen que imprimirse para con la práctica irse memorizando. Y de tesorería lo mismo, ¿no? Tienen sus ingresos totales, cuáles son las cuentas de superávit, todos estos numeritos que ven son códigos los que se insertan al sistema y automáticamente te despliega el comprobante contable. Y bueno, aquí ya con esto estaríamos mostrándoles un poquito lo que es la parte de la estructura de los subsistemas que tienen el sistema de contabilidad integrada. Ya habíamos dicho que es el sistema de presupuestos, el patrimonial y el de recursos, ¿no es cierto? Cada uno tiene su codificación, tiene su clasificador presupuestario, su clasificador económico y su clasificador de recursos. Entonces, para nosotros poder entender el registro presupuestario, tenemos que tener estos datos en nuestra mano, tenemos que imprimirnos el documento y poder apropiar correctamente las cuentas. Ya esto de los principios de contabilidad integrados se manejan a nivel general. Las normas básicas de contabilidad también nos dicen que hay que ir, esto más lo veremos, vamos a jugar, pero quiero que participen, porque tenemos varios principios de contabilidad y a uno vamos participando. ¿Qué entendemos de equidad? ¿Qué es equidad?
Hola, hola, se ha ido mi clase. ¿Están ahí? Sí, Lice. Ya. Entonces, por favor, les estaba diciendo que vayan revisando los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿ya? Ya la otra clase vamos a entrar a ver cómo se clasifica la parte presupuestaria. No nos vamos a anticipar por la práctica, ¿ya? Pero, por favor, estamos en 1 de septiembre, ¿ya? Un ratito voy a parar la grabación.